Ok, vamos a retomar el estudio de transformaciones lineales. En la última clase, lo último que vimos fue la definición de isomorfismo. Y les recuerdo que un isomorfismo es una función lineal biyectiva definida desde un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Lo relevante es que es lineal y biyectiva. ¿Sí? Les recuerdo que una transformación biyectiva la llamamos también una transformación 1 a 1, y eso quiere decir que es inyectiva y sobreyectiva, o dicho de otra manera, que me gusta a mí escribirlo, si tenemos que f está definida desde un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, f es biyectiva si para todo elemento W chica en W existe un único elemento B en B grande, tal que f de B es igual a W. Otra forma de decirlo es que para todo B en W grande, la ecuación f de B igual W tiene una única solución. ¿Ya? Eso es la biyectividad. Y ayer estuvimos estudiando isomorfismos. Un isomorfismo era una aplicación que además de ser biyectiva era lineal. Es decir, les recuerdo que la definición de linealidad es que para todo B1 y B2 en B, para todo lambda 1, lambda 2 en el cuerpo, sobre el cual están definidos estos espacios vectoriales que tienen que ser el mismo, f de lambda 1 B1 más lambda 2 B2 es igual a lambda 1 f de B1 más lambda 2 f de B2. Y el ejemplo de isomorfismo lineal que vimos ayer era el del isomorfismo de coordenadas. ¿Qué cosa era? Partíamos de que B era un espacio vectorial de dimensión finita, y ese espacio vectorial de dimensión finita, digamos n igual a la dimensión de B, contaba con una base. Y esa base, si la dimensión es n, tiene n elementos. Entonces, por ejemplo, podríamos llamar beta de B a la familia B1, B2 hasta Bn. Eso era la base de B. Y sabemos que para todo espacio vectorial de dimensión finita existe una base, que significa en particular que para todo elemento en B yo puedo encontrar una única familia, lambda 1 hasta lambda n en el cuerpo, tal que ese elemento B se escribe como la suma desde igual 1 hasta n de lambda i por B sub. Y acá de nuevo hago énfasis en que existe una única. ¿Por qué? Porque eso me dice que yo puedo definir una función que yo le llamé coordenadas, que está definida de B en K a la n, que a cada elemento B le asigna el vector de K a la n que corresponde a lambda 1, lambda 2 hasta lambda n. ¿Sí? El ejemplo concreto que vimos del isomorfismo de coordenadas fue cuando tomábamos B los polinomios de grado menor o igual que 3. Para los polinomios de grado menor o igual que 3, una base es los monomios 1, x, x cuadrado y x cubo. Y como les decía ayer, cuando yo tengo un polinomio, voy a escribir acá, el microejemplo, si B es los polinomios de grado 3, eso está generado por 1x, x cuadrado y x cubo, que son linealmente independientes, por lo tanto no solamente son un generador, sino una base. Y cuando yo tengo un elemento cualquiera P en P3, todo lo que me interesa conocer de P
es los coeficientes a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub 3x cubo. Y estos coeficientes no son otras cosas. Si yo veo el isomorfismo de coordenadas, en este caso, es simplemente A0, A1, A2 y A3. Es decir, estos coeficientes que tengo acá no son otra cosa que las coordenadas del elemento P en esta base. ¿Ok? ¿Estamos clarísimos con eso? Habiendo esa recopilación, hoy día vamos a hablar un montón sobre coordenadas. Así que es importante recordar esto. Y habiendo hecho esa recopilación, vamos a pasar a probar la proposición 37, no sé, a ver. Sí. Efectivamente, la proposición 37 del apunte, que nos habla sobre los isomorfismos. Vamos a caracterizar los isomorfismos, vamos a encontrar qué propiedades satisface un isomorfismo. Vamos a borrar la pizarra porque tenemos poquita pizarra. Bien, la proposición 37 nos dice que se cumplen 6 propiedades distintas. Las voy a ir enunciando a medida que las probamos para aprovechar el espacio. Entonces, lo primero, proposición 37, 1, la composición de isomorfismos es un isomorfismo. ¿Sí? Entonces, se lo voy a escribir así como f de UP iso y g de B en W iso implica que G o F, que por supuesto está definida de U hasta W, es isomorfismo también. ¿Sí? Composición de isomorfismos es isomorfismo. Ahora, la demostración de esto es muy sencilla. ¿Por qué? Porque un isomorfismo tiene dos propiedades. ¿Cuáles son ellas? Es lineal y biyectiva. Que es lineal y biyectiva. O sea, tenemos que probar dos cosas sobre G o F, y esas dos cosas por separado ya las probamos. Nosotros sabemos de hace mucho que la composición de funciones biyectivas es biyectiva, y hace poco probamos que la composición de funciones lineales es lineal. Por lo tanto, si yo sé que la composición de biyectivas es biyectiva y la composición de lineales es lineales, naturalmente, si yo soy biyectiva y lineal, al componer me queda biyectiva y lineal. ¿Sí? Súper sencillo. Entonces voy a escribir simplemente, se sigue directamente de propiedades ya probadas. ¿Sí? Eso se sigue directamente de propiedades ya probadas porque nosotros ya probamos en clase hace mucho tiempo de que la composición de biyección es biyección, y hace poquito probamos que la composición de funciones lineales es también lineal. 2. Voy a escribir un poco más grande. F de B en W es lineal, eso lo voy a tener como hipótesis, es isomorfismo, si y solo si la imagen de F es igual a W y el ker de F es igual al 0. Entonces,
veamos bien qué es lo que estamos probando. Nosotros estamos asumiendo que f es una función lineal y queremos probar que una función lineal es isomorfismo si solo si ocurren estas dos cosas de acá. Imagen igual a todo W, kernel igual al 0. ¿Sí? Pregunta. Si yo ya sé que es una función lineal, cuando le agrego isomorfismo, ¿qué es lo único que le estoy agregando? Biyectividad. Que es biyectividad, ¿cierto? Entonces, esta proposición yo la puedo leer como, para las funciones lineales, biyectividad es equivalente a que el recorrido sea todo el espacio de llegada, pero ¿eso cómo se llama esto que está escrito acá? Inyectividad. Inyectividad. O sea, sobre. Sobreyectividad. ¿Y esto de acá cómo se llama? Inyectividad. O sea, lo que estoy diciendo es que para funciones lineales, ser biyectivo es equivalente a ser sobreyectivo e inyectivo. ¿Sí? Confunde. Tu culpa. Ya. Fue culpa de Alonso, ¿ah? No se ve en el video, pero... Ok. Entonces, si se fijan, realmente esto también es muy directo. Así que ni siquiera lo voy a escribir ya. ¿Sí? Dado que estamos restringiendo en el caso de funciones lineales, lo que estamos diciendo es que ahí se cumple lo que ya sabemos desde siempre, que biyectividad es equivalente a sobreyectividad e inyectividad. Y lo que pasa es que para una función lineal esto es equivalente a inyectividad, bueno, y eso siempre es sobreyectividad, no hay nada que ver. Ok. 3. Tres es muy similar a 2 y nos dice que supongamos que la dimensión de B es finita. Cuando uno trabaja con transformaciones lineales y le dicen que el espacio de partida tiene dimensión finita, ¿en qué uno debe pensar inmediatamente? Una base. No. Un poquito más avanzado que la base. ¿Cuál es el único resultado que hemos dicho, enunciado para transformaciones lineales, que dependía de que el espacio de partida fuera de dimensión finita? Porque todo lo que hemos hecho es bastante general, pero hay algo que pusimos enfáticamente que tenía que tener dimensión finita. O sea, tiene que ver con el rango, pero el rango per se es una definición, no es un resultado. ¿Qué se puede completar con una función lineal? No. Ya, para no seguir alargando el video, teorema de núcleo imagen. Cuando yo sé que el espacio de partida es de dimensión finita, inmediatamente estoy autorizado a usar el teorema de núcleo imagen. ¿Sí? Eso hay que irlo como guardando, porque en particular lo que vamos a hacer acá es, o sea, tenemos un espacio de dimensión finita, tenemos f de b en w, función lineal, y lo que nos dicen es f isomorfismo, si y solo si, la dimensión de b es igual al rango de f, si solo si, o sea, igual a la dimensión de w. Entonces, de nuevo, miremos cuáles son las hipótesis acá. Todo esto son hipótesis. Y ahora, lo que yo quiero probar es que f es isomorfismo, si solo si se cumplen esas dos igualdades. ¿Sí? Recuerden que acá está escrito en una línea, pero son dos igualdades distintas. Estoy diciendo que esas dos cosas son iguales y esas dos cosas son iguales. Bueno, naturalmente estas dos cosas son iguales, pero... ¿sí? Ahora, bueno, tal vez fue un poco dura la pregunta, porque si ahora les preguntara ¿qué tienen que usar para demostrar esto? ¿Qué es lo único que se les viene a la mente? El teorema de núcleo imagen. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dimensión y estoy hablando de dimensión de la imagen, del rango. Entonces, naturalmente, si yo miro esto y no se me ocurre usar núcleo imagen, es porque hay que repasar núcleo imagen, ¿ya? Porque lo está gritando. ¿Ok? Ya. Y ahora, una vez más, si ya sabemos que Fn es lineal, probar que es isomorfismo, ¿qué es lo único que queremos probar? Biyectividad.
La biyectividad, ¿cierto? En particular, eso de allá que me dice, esa igualdad que me dice, la que dejé descubierta, por supuesto, que el rango de f es igual a la dimensión de W. Que ¿Qué era el rango para empezar? ¿En qué punto llega? No, No, el ¿qué? rango de f, el rango de una transformación lineal, tiene una definición precisa. Es la dimensión de la imagen de f. ¿Sí? Que lo escribimos, esto acá es la dimensión de la imagen de f. ¿Sí? La imagen de f es un subespacio vectorial de W. Cuando yo digo que este subespacio vectorial tiene la misma dimensión que su espacio ambiente, ¿qué es lo que estoy diciendo? son iguales. Que son iguales, porque recuerden que un subespacio vectorial siempre tiene una dimensión menor estricta que el espacio ambiente si es que no son iguales. Entonces, cuando digo que son la misma dimensión, estoy diciendo que son el mismo conjunto. ¿Cuál es el resumen de eso? Que estoy diciendo que esa igualdad lo que me dice o es equivalente a que f sea sobreyectivo. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo sé que es isomorfismo, se tiene que cumplir esa igualdad porque yo sé que f es sobreyectivo y por lo tanto el rango de f es igual a la dimensión de W. Porque la imagen de f es igual a W. Así que esta otra igualdad de acá, ¿a qué debería corresponder? ¿Con qué tendría que estar relacionada la igualdad que queda ahí? Con la inyectividad. Con la inyectividad, por descarte. O sea, si esta igualdad la usé para sobreyectividad, la de allá quizás seguramente la voy a usar para inyectividad. Pero la inyectividad tiene que ver con el rango de f, tiene que ver con la imagen. ¿Con qué tiene que ver la inyectividad? Con el núcleo. Y ahí es donde sale a la cancha. Kernel, que va a ser el singleton cero. Sí, pero ¿por qué? Porque la suma de los dos tiene que ser igual a la dimensión de W. Y si yo sé que la dimensión de la imagen es igual a W, lo único que me queda es que el núcleo sea cero. Ya, ¿y cómo sabes eso? ¿Sabes? Por el teorema. Por el teorema núcleo-imagen, exactamente. Cuando yo quiero relacionar la inyectividad de una transformación lineal al rango, lo que estoy diciendo es voy a usar el teorema núcleo-imagen. Porque justamente, como muy bien dice Marco, como el rango es igual a la dimensión de partida, necesariamente la dimensión del kernel es cero. Y la dimensión del kernel es cero si solo si el kernel es solo igual al singleton cero. Y si el kernel es igual al singleton cero, lo que estoy diciendo es que mi función lineal es inyectiva. Así que efectivamente, si yo sé que es isomorfismo, necesariamente se tiene que cumplir esta primera porque f es inyectiva y necesariamente se tiene que cumplir esta segunda porque f es sobreyectiva. Al revés, si yo sé que se cumple eso de ahí por el teorema núcleo-imagen, sé que f es inyectiva, y si yo sé que se cumple lo de ahí por el argumento anterior de que la imagen está siempre contenida en W y que la única forma que tenga las mismas dimensiones que sean iguales, concluyo que f es sobreyectiva. Por lo tanto, si tengo estas dos igualdades, necesariamente f es un isomorfismo. ¿Cómo quedó la demostración? Clarita, ¿cierto? Ni siquiera la tenemos que escribir. Total, ahora está en video. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? La proposición 4 dice que para una función lineal sobre un espacio de dimensión finita, ser biyectivo es equivalente a ser inyectivo, es equivalente a ser sobreyectivo, y en realidad repetir lo que hemos hecho en estas dos partes anteriores, así que háganlo como ejercicio en la casa, realmente no es nada difícil. Y quiero hacer eso porque realmente donde la cosa se pone interesante y difícil es en los puntos 5 y 6. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Va quedando claro? Súper. Entonces, ¿por qué quiero entrar directamente a 5 y a 6? Porque son cosas no triviales.
Y no es que esto sea súper trivial lo que hemos hecho hasta ahora, pero el punto 4 en relación a todo lo que hicimos es más o menos trivial, es más o menos directo. Pero lo que vamos a hacer en 5 y lo que vamos a hacer en 6 no. ¿Qué es lo que nos dice 5? 5 nos dice algo súper interesante. Y es lo siguiente. Si yo tengo F, que está definida de B en W, un isomorfismo, eso es equivalente a que su inversa es también isomorfismo. Bueno, y su inversa, por supuesto, está definida de W a B y es isomorfismo. Ahora, yo les recuerdo que la inversa de la inversa es la función original, ¿cierto? Por lo tanto, si yo pruebo una implicancia, probé las dos. Porque después tomo en el papel de F a la menos 1 y F a la menos 1 a la menos 1 también va a ser isomorfismo y F a la menos 1 a la menos 1 es F. ¿Sí? Así que si yo quiero demostrar esta equivalencia, en realidad me basta comprobar que cada vez que tengo un isomorfismo, su inversa también lo es. ¿Sí? ¿Entienden por qué la otra implicancia sale gratis? Ahora, de nuevo, devolvámonos a las primeras clases. Cuando yo tengo una función biyectiva, primero que todo puedo definir su inversa. De hecho, la condición para poder hablar de una inversa es que la función sea biyectiva, ¿cierto? Porque cuando si volvemos a lo que escribí al principio, cuando la transformación es 1 a 1, puedo dar vuelta a las flechas. Cuando pienso en las funciones como flechita uniendo dos conjuntos, si la transformación es 1 a 1, me puedo volver. Y cada elemento allá va a tener definida la función y cada elemento en la partida le va a llegar una sola flecha. Así que, en realidad, cuando yo digo que cuando yo quiero probar que F a la menos 1 es isomorfismo, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Qué es lo que me está faltando? Porque yo ya sé que va a ser biyectiva F a la menos 1, que es lineal. Y esa parte es no trivial. ¿Cómo probamos que la inversa de una función lineal es también lineal? Es una bonita pregunta, ¿no? Es una pregunta interesante porque uno dice, yo tengo una F genética. Distinto sería si yo les doy una fórmula. Ustedes les doy una fórmula, calculan la inversa y encuentran la fórmula de la inversa, ¿cierto? Pero acá estamos en abstracto, acá estamos diciendo, miren, en cualquier espacio vectorial, aquí no estamos poniendo ninguna condición sobre dimensión finita. ¿Sí? Si usted tiene un operador lineal biyectivo, su inversa también va a ser un operador lineal biyectivo. Es extremadamente general esta propiedad. ¿Cómo lo demostramos? Es súper bonito, porque en realidad para demostrar que algo es lineal, todo lo que tengo que hacer es tomar dos elementos distintos, mezclarlos con escalares, ¿cierto? Y calcular su imagen y ver que es exactamente igual a calcular primero la imagen y después mezclar. O sea, lo que queremos demostrar es lo siguiente. Por demostrar que para todo W1, W2 en W, si yo tomo alfa y beta en el cuerpo, F a la menos 1 de alfa W1 más beta W2 es igual a alfa veces F a la menos 1 de W1 más beta veces F a la menos 1 de W2. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que queremos probar esa linealidad. Y la forma de hacerlo, yo la encuentro muy ingeniosa, porque realmente a mí al menos no se me habría ocurrido. O sea, yo creo que esto lo aprendí alguna vez, quiero decir. Entonces, lo primero es lo siguiente, miren. Nosotros sabemos que F a la menos 1 es biyectiva. ¿Sí? Así que nosotros podemos decir esto, nosotros sabemos que existe un único B1 tal que en B, tal que W1 es F de B1, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y existe un único
B2, que también pertenece a B, tal que W2 es igual a F de B2. ¿Están de acuerdo? Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto vale si yo calculo F de alfa B1 más beta B2? ¿Cuánto vale eso? F lambda, o sea, alfa, B1, Alfa F de B1 más beta veces F de beta F de B2. Muy bien. Y a ver si alguien hace la conexión ahora. ¿Cuánto vale F de B1? W1. O sea, esto es, fíjense bien, lo voy a escribir acá, alfa W1 más beta W2, ¿no? Entonces, fíjense en esto. Si yo le calculo F a este elemento, obtengo este elemento de acá. ¿Sí? Pero yo sé que hay un único elemento en B que tiene esa relación. Porque es el biyectiva. Así que cada vez que yo le pongo un lado derecho, hay un único elemento que satisface esto. Y ese elemento uno le llama F a la menos 1 de esa variable. Así que por unicidad, esto implica que alfa B1 más beta B2 tiene que ser igual a F a la menos 1 de alfa W1 más, perdón, sí, acá, más beta W2. ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué cosa es F a la menos 1 de algún elemento en W? Bueno, es el B, ¿cierto? Que cuando yo lo evalúo en F me da ese valor. Por lo tanto, cuando yo me pregunto, ¿cuál es el B que cuando yo lo evalúo en F me da ese valor? Bueno, este que está aquí. ¿Están de acuerdo? Y aquí pasa algo mágico, porque B1 cumple esto de acá, ¿cierto? Y esto que está acá es equivalente a escribir B1 igual F a la menos 1 de W1. Y esto que está acá es equivalente a escribir B2 igual F a la menos 1 de W2. Así que en resumen, si yo junto estos dos hechos que están aquí con esto que está acá, lo que estoy diciendo es que alfa veces F a la menos 1 de W1 más beta veces F a la menos 1 de W2 es igual a F a la menos 1 de alfa W1 más beta W2, que es exactamente lo que queríamos probar. Qué ingenioso, ¿no? Son cálculos súper simples y sin embargo nos entregan este resultado tremendamente general. ¿Tienen dudas? Es como magia, no sé. Yo lo veo y me sorprendo igual.
¿Seguimos? Ya, y ahora viene un punto que a mí me encanta, el punto 6. Y me encanta porque de nuevo es un resultado tan general que parece magia. El punto 6 nos dice que si yo tengo dos espacios vectoriales V, W, espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K, V y W son isomorfos, si y solo si la dimensión de V es igual a la dimensión de W. Y esto para mí es súper sorprendente. Porque de alguna manera los espacios vectoriales parecen ser objetos muy complejos. Y lo que nos dice este teorema, que basta que coincidan en una característica para que en realidad sean isomorfos. ¿Y qué significa que sean isomorfos? Que existe entre ellos una biyección lineal, o sea que respeta la estructura de espacio vectorial, ¿cierto? Y además uno a uno, o sea, de alguna manera lo que me está diciendo es que todos los espacios vectoriales que tienen la misma dimensión son el mismo, salvo ropa, salvo colores, salvo cosas que no tienen que ver con el álgebra. Y eso como que nos lleva a ese problema genérico de espacios vectoriales, nos reduce completamente al espacio vectorial más sencillo de todos, que es el espacio de los vectores, K a la n. ¿Por qué? Porque cualquier espacio vectorial de dimensión n, en términos algebraicos, es esencialmente K a la n. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿qué queremos probar? Queremos probar que si son isomorfos, o sea, si existe una aplicación lineal biyectiva, entonces tienen la misma dimensión. Y al revés, si solo sé que tienen la misma dimensión, probar que puedo construir un isomorfismo entre ellas. De alguna manera, de aquí para allá pareciera que hay más información. Como que ser isomorfo suena que hay más información que solo saber que coinciden las dimensiones, pero en realidad es equivalente. Entonces, la demostración es muy sutil y pasa por lo que nosotros llamamos el isomorfismo de coordenadas. Supongamos que yo tengo B acá. B tiene alguna dimensión, digamos que tiene dimensión n, y por lo tanto puede bajar a través de su isomorfismo de coordenadas a K a la n. ¿Sí? Yo puedo describir completamente B mirando las coordenadas que tiene con respecto a alguna base de tamaño n. ¿Sí? Y después tengo por acá W, ¿sí?, que también baja por su isomorfismo de coordenadas a un K, digamos, a la n, porque en principio no sabemos que son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, y acá, entre ellos dos, nosotros sabemos que hay un isomorfismo que podríamos llamar F. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y lo que queremos probar es que n es igual a m. ¿Sí? Ya, en realidad, voy a hacerlo al revés. Voy a probar primero de allá para acá, para usar el mono en la pizarra, porque en realidad no necesito este mono para probar de aquí para allá. Pero es equivalente. Hagámoslo al revés. Supongamos que sabemos que tienen la misma dimensión. Ya partamos de esa implicancia. Vamos a partir de que tienen la misma dimensión y queremos construir un isomorfismo entre los dos. ¿Sí? De la proposición anterior, nosotros sabemos que si yo tengo un isomorfismo que baja,
automáticamente tengo un isomorfismo que sube, ¿cierto? Que es la inversa. Yo puedo ir de cada n hasta w por coordenadas a la menos 1. Y eso es un isomorfismo. ¿Sí? Y cuando yo tengo cada n, hay una función biyectiva y lineal que yo siempre tengo sobre cualquier espacio vectorial. Siempre existe al menos una, bueno, de hecho existen dos, la función 0, pero hay otra más que también es elemental, que siempre está. ¿Se le ocurre alguna función lineal entre cada n y cada n? ¿Que sea biyectiva? Claro, porque lineal siempre está el 0, pero esa no es biyectiva. Pero siempre hay al menos una función biyectiva que todos conocemos, que es la que a todo elemento le asigna el mismo elemento. ¿Cómo se llama esa función? La identidad, exactamente. Y resulta que la identidad es una biyección, ¿no? Y yo lo que quiero mostrar es que si yo sé que tienen la misma dimensión, entonces yo puedo encontrar una biyección lineal entre B y W. Pero fíjense que yo puedo hacer este camino. Yo puedo tomar B, bajar por coordenada cada n, cambiarme de cada n con la identidad y después subir con coordenada a la menos 1. Este es isomorfismo, este es isomorfismo y este es isomorfismo. Así que, ¿qué pasa cuando compongo todo? Es un isomorfismo. Así que así construyo mi isomorfismo entre los dos espacios. Esto es coordenada a la menos 1, compuesto con la identidad, compuesto con coordenadas de B y esto es coordenada a la menos 1 de W. Y esa función que está ahí es un isomorfismo de espacio vectorial y por lo tanto B y W son isomorfos. Si yo sé que tienen la misma dimensión, puedo construir un isomorfismo. De hecho, uno podría colapsar estos dos en uno y hacer como un triangulito nomás, pero da igual. ¿Ok? ¿Quedó claro? Cuando yo quiero probar que dos espacios son isomorfos, todo lo que tengo que hacer es exhibir un isomorfismo. Es decir, miren, aquí está la función que es 1 a 1 y que respeta la estructura lineal que lleva este espacio a este otro. ¿Cómo lo hice en este caso particular? Lo hice componiendo trocitos que yo sé que son isomorfismos gracias a la parte 1 de la proposición que estamos probando. ¿Okay? A la parte 1 y a la parte 5. Ahora, para la otra implicancia, esto es, digamos, la implicancia hacia ese lado. Y la implicancia hacia el otro lado en realidad es más sencilla, porque yo sé que acá tengo B, yo sé que acá tengo W y sé que tengo acá una transformación lineal F, biyectiva. ¿Sí? Y recuerden lo siguiente, que cuando yo tengo una función biyectiva, en particular es inyectiva, ¿cierto? ¿Sí? Y eso me dice que cuando yo tome una base, si yo tomo una base de B, supongan que beta B es igual a B1 hasta Bn, si esto es base, eso significa que la imagen de B1, la imagen de B2 hasta F de Bn, eso que está ahí es base de la imagen de F, eso lo probamos ayer. Si yo tengo una base de B, la imagen a través de una función inyectiva es una base de la imagen de B. ¿Sí? Perdón, de la imagen de F. Pero más aún, como yo sé que además de ser inyectiva, esta función es sobreyectiva, la imagen de F tiene que ser igual a ¿qué cosa? A W, muy bien. Y por lo tanto, esta familia de vectores es una base de W. ¿Y cuántos elementos tiene esta familia de vectores? N, los mismos que está acá. Y como yo sé que todas las bases tienen el mismo tamaño, concluyo de que esto de acá, que N es la dimensión de W. ¿Sí? Así que efectivamente, si yo tengo un isomorfismo entre dos espacios vectoriales, entonces tienen que tener la misma dimensión porque la puedo generar el espacio de llegada a partir de una base del espacio de partida. ¿Ok? Y con eso terminamos la demostración de la proposición 37.
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Esto ya era más sofisticado, ¿cierto? Para terminar la clase de hoy, vamos a introducir lo que se llama la matriz representante de una transformación lineal. ¿Y cómo funciona eso? Vamos a considerar que B y W son espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Ok? Vamos a partir de esa base. Y ahora vamos a hacer un pequeño cálculo. Este cálculo está escrito en su apunte, así que no es necesario que lo vayan transcribiendo si quieren prestar más atención. Y básicamente lo que queremos hacer es lo siguiente, miren. Cuando yo tengo, y voy a tener f, una función lineal entre b y w. Esos son mis dos ingredientes, dos espacios de dimensión finita y una función lineal entre ellos. Como b es un espacio de dimensión finita, eso significa que cada vez que yo tomo un elemento en b, ese elemento, ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir como la suma desde igual 1 hasta n, supongamos que n es la dimensión de b, de algunos escalares que vamos a llamar lambda i, por unos vectores b sub i especiales, que estos vectores b sub i es lo que llamamos una base de b, ¿cierto? De b sub 1 hasta b sub n. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, cuando yo miro esto y digo, bueno, si f es una transformación lineal, cuando yo aplico f a b, en realidad lo que estoy haciendo es aplicarle f a los elementos de la base, ¿no? Por linealidad, me doy cuenta que cuando yo quiero calcular f de b, todo lo que necesito saber es lo que le hacía f a los elementos de la base, porque esto va a ser igual a lambda i por f de b sub i. ¿Sí? Entre paréntesis, estos lambda i, ¿qué cosas son? ¿A qué corresponden los lambda i? No. A los escalares, pero esos escalares, ¿cómo le llamábamos a ese paquete de escalares? Las coordenadas, exactamente. Los lambda i no es otra cosa que las coordenadas de b en la base beta p. Por lo tanto, lo que yo me doy cuenta acá es que si yo conozco las coordenadas de un elemento y lo que le hace f a la base, conozco lo que hace f a cualquier elemento de él. ¿Sí? Pero después uno dice, bueno, f de b sub i es un elemento de qué espacio. ¿En qué espacio vive f de b sub i? En W. Correcto, en W. Y W dijimos que también era un espacio de dimensión finita, así que también se puede descomponer en ese espacio en una base adecuada, ¿no? Entonces, yo voy a tener que, por otro lado, para cada i, cuando yo miro f de bi, ese f de bi tiene que ser igual a una suma desde j igual 1 hasta m, digamos que hay m elementos en la base w, que la dimensión de w igual a m, de algún escalar que llamemos mu, que, déjenme ver cómo lo escribí, ji por wj, donde la base de w es justamente w1 hasta wm. Miremos con atención qué está pasando acá. Primero que todo,
en esta sumatoria hay un puro i. Y ese i está quieto, no estoy sumando sobre él, porque ese i tiene que sobrevivir al proceso de suma y está relacionado con que estoy mirando la imagen de f de bi. ¿Están de acuerdo? Así que acá simplemente estoy diciendo por cada i hay m mu sub j, tales que este vector de w se descompone en su base con esos escalares. Dicho de otra forma, estos escalares que están acá, ¿qué cosas son? Coordenadas. Son las coordenadas de quién? Mu sub j y son las coordenadas en beta sub w de f de b sub i. Eso es súper importante. Los mu sub j no son otra cosa que las coordenadas de cada f de b sub i en la base de w, que es donde viven los f de b sub i. Todo muy razonable. ¿Alguna pregunta, Marco? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque ahí las cosas se ponen entretenidas, porque uno dice, miren, a ver, yo quería calcular f de w. ¿Están de acuerdo? Y f de w es la suma de los lambda i por f de bi. Ah, pero f de bi es la suma de bla bla bla. Entonces yo puedo resumir esas dos cosas diciendo que f de b es igual a la suma desde i igual 1 hasta n de lambda i por la suma de j igual 1 hasta n de mu sub ji por wj. ¿Sí? Y ahí ustedes dicen, ah, pero nosotros somos expertos en sumatorias dobles y lo primero que voy a hacer es colocar este lambda j acá adentro para que se vea más bonito. Pero después uno se da cuenta de algo, ¿eh? Y esto es lo que por favor quiero que me sigan, que se queden conmigo. ¿Cuáles son los únicos vectores que aparecen en esa expresión de la derecha? ¿Cuáles son los vectores? WJ. Los WJ. Entonces es natural que yo quiera dejar mi suma en términos de WJ. Como algo multiplicado por WJ, entonces es natural que yo quiero cambiar el orden de esta suma. Entonces, si yo paso eso para allá y cambio el orden de la suma, fíjense que esto me queda. La suma desde j igual 1 hasta m, voy a colocar paréntesis para enfatizar que primero estoy sumando sobre i, la suma desde i igual 1 hasta n de mu sub ji por lambda i y todo eso por wj. O sea, básicamente lo que le estoy diciendo es que las coordenadas de f de b en la base de w están dadas por estos numeritos que están ahí. ¿Ok? Esos son los escalares que hay que poner. Cuando yo miro esos escalares, yo me digo, pero mira, esto que está acá se parece mucho a la multiplicación de una matriz por un vector. Si yo imaginara que los mu sub j son una matriz, lo que estoy diciendo acá es deja quieta la fila j, avanza sobre las columnas de i y multiplica por lambda i. O sea, lo que estoy haciendo acá es multiplicar por esa matriz de los mu j por un vector de lambda x. O sea, esto que está acá, se me dice chica la pizarra, o no quiero borrar nada, ya lo voy a escribir acá, es la suma sobre j igual 1 hasta m de una matriz que yo le voy a llamar m en la base beta, porque fíjense que en la base de b, en la base de w, si yo cambio las bases, cambio los numeritos de la función f multiplicado por el vector de los lambda. Y ese vector de los lambda no era otra cosa que las coordenadas de en la base b de b. Y eso ese es el elemento, no cualquier elemento, sino que el elemento j de ese vector, y eso multiplicado por el vector j. ¿Están de acuerdo? ¿No? Recuerden, los lambda que eran las coordenadas de b. Y lo que estoy diciendo es que si yo pongo esas coordenadas como un vector y le pego por esta matriz,
que básicamente esta matriz, todo lo que tiene la entrada JI es un JI, obtengo esta igualdad. Solo reescribí eso que está ahí. ¿Sí? Qué lástima no tener mis pizarras. Bueno, tengo este pedacito acá. Voy a escribir acá que no quiero borrar nada. ¿Ya? Me voy a dejar un poco olvidado. Porque fíjense en algo. Ustedes me dijeron que esto que estaba acá, este numerito, era la coordenada en la base de W, ¿no? Entonces acá lo que acabamos de escribir es la siguiente igualdad al final. Lo que hemos encontrado es lo siguiente. Que si yo quiero saber las coordenadas en la base de W de f de B, esas coordenadas no son otra cosa que una matriz que está relacionada con f multiplicando a las coordenadas en la base B de B. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Porque esto es un vector y lo que estoy diciendo es que la primera coordenada es la primera coordenada de esto, y eso es lo que está escrito según este suma acá. Y ahora yo sé que todo esto se ve así medio una locura, pero fíjense lo que acabamos de hacer. Nosotros teníamos B, teníamos W y teníamos F moviéndose acá. Las coordenadas nos permiten llevar B en cada N. Las coordenadas nos permiten llevar W en cada M. Y esta matriz que está acá es una matriz que multiplica vectores. O sea, yo puedo moverme con la matriz M, beta B, beta W de F. Y lo que nos dice esta igualdad es que si yo quiero saber el valor de F en un B, puedo calcular coordenadas, multiplicar por esta matriz y obtengo las coordenadas en el otro espacio y ahí me puedo volver a W. O calcular F directamente si pudiera. ¿Me siguieron? Lo que estamos haciendo es cambiar el cálculo de F como una función en un espacio vectorial abstracto por multiplicar por una matriz las coordenadas correspondientes. Yo le dije en la clase de ayer, vimos que un ejemplo de transformación lineal era tomar una matriz y multiplicar vectores por ella. Y les dije, vamos a ver mañana, que en realidad todas las transformaciones lineales en dimensión finita son equivalentes a multiplicar por una matriz. Eso es lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar cuánto vale f de... Si acá yo tengo un b chica y quiero encontrar f de b chica, puedo bien calcular directamente f, si es que tengo una fórmula explícita, ¿sí? O bien puedo decir, bueno, le tomo coordenadas, multiplico por una matriz y veo a qué coordenadas, a qué vector corresponden esas coordenadas. ¿Están de acuerdo? Y esto es algo súper importante, esta matriz, ¿cómo se construye? Miremos, esa matriz que está acá no es otra cosa que los mu JI. ¿Sí? ¿Quiénes eran los mu JI? Nos devolvemos. Mu JI eran las coordenadas de f en la base del espacio. ¿Ok? Pero lo que es súper importante es que fíjense que cuando yo tengo quieto ahí estoy moviendo J. Por lo tanto los mu JI son columnas. Lo que estoy diciendo es lo siguiente al final. En esta matriz, en la primera columna, quedan las coordenadas de f de B1 en el espacio de llegada. En la segunda columna quedan las coordenadas de f de B2 en el espacio de llegada. En la tercera columna quedan las coordenadas de f de B3 en el espacio de llegada. Y así sucesivamente. Entonces calcular esta matriz es simple porque todo lo que tengo que hacer es tomar mi base del espacio inicial, ver cómo actúa f ahí y anotarlo por columna. Después de hacer la descomposición en el espacio de llegada. Yo sé que eso se ve como... Así que vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Voy a borrar todo ese trozo y vamos a hacer un ejemplo. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Con eso vamos a terminar por hoy. Ya, ejemplo 1. Mi operador favorito, no es mi operador favorito, el operador D, que está definido de P3 a P2, y que a un polinomio le asigna su derivada.
Ya hemos conversado de él, ya sabemos que es lineal. Entonces yo le quiero encontrar la matriz representante, porque P3 y P2 son espacios vectoriales de dimensión finita. P3 tiene dimensión 4. y P2 tiene dimensión 3. Entonces, ¿cuál es la base natural de P3? Bueno, P3 es el generado por 1x, x cuadrado y x cubo. ¿Sí? P2 es naturalmente el generado por 1x y x cuadrado. ¿Sí? Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿cómo encuentro la matriz representante? Me voy al desarrollo que hicimos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo decía, bueno, voy a tomar los elementos de la base y voy a calcular cuánto vale D en ellos. Entonces yo me digo, D, ¿cuánto vale en 1? ¿Vale? 0, y 0 es lo mismo que 0 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. O sea, lo que estoy diciendo es que este vector 0 se escribe en esta base de llegada con esas coordenadas. ¿Sí? Así que mi matriz representante, que la voy a escribir acá al ladito, M de D, va a ser igual. En la primera columna lo que va a tener son las coordenadas del primer vector de la base del espacio de partida. Así que va a ser 0, 0, 0. Veamos qué pasa con D cuando le pega a X. Eso me entrega 1. Y ese 1 lo obtengo poniendo un 1 acá, un 0 acá y un 0 acá. ¿Están de acuerdo? Así que las coordenadas acá van a ser 1, 0, 0. ¿Qué pasa con D cuando se lo aplico a x cuadrado? Eso me da 2x. Y 2x lo obtengo poniendo un 0 aquí, un 2 acá y un 0 acá. Y por último, ¿qué es lo que pasa cuando yo aplico D a x cubo? 3x cuadrado. ¿Y eso cómo lo obtengo? Lo obtengo poniendo un 0 en el primero, un 0 en el segundo y un 3 en el tercero. ¿Sí? Profesor, ¿por qué el 1 en la segunda fila? O sea, la primera, segunda columna. En la segunda columna, porque recuerda que acá yo tomé la descomposición de D de 1, acá estoy tomando D de x, acá estoy tomando D de x cuadrado y acá estoy tomando D de x cubo. Y lo estoy descomponiendo en la base del espacio de llegada, que es 1, x y x cuadrado. Entonces, la derivada de 1 tiene 0 en esta componente, 0 en esta componente y 0 en esta componente, porque de hecho es el 0. ¿Se entiende? Y ahora ustedes dicen, bueno, ¿y para qué le sirve eso? Bueno, ¿cuál es tu polinomio favorito, Andrés? El 0. Ya, Alonso, te vuelvo a hablar nunca más en la vida. No, ya, alguien que me dé un polinomio más entretenido. X cuadrado menos 5x más 6. X cuadrado menos 5x más 6. más 6, ya. Cuando yo miro ese polinomio, bueno, ese grado no igual que 2, así que me voy a tomar la libertad de agregarle un 3x cubo. ¿Ya? Para que se note que es un elemento acá y no acá. Sino como que naturalmente este está contenido ahí, pero... ¿ya? Ese polinomio, cuando yo miro sus coordenadas es igual al vector. Si yo hago coordenadas de P, voy a colocar coordenadas 3 para decir que las coordenadas de P de grado 3, o menor o igual que 3, es 6 menos 5, 1 y 3, ¿cierto? Bueno, si ahora yo quiero calcular la derivada de este polinomio, todo lo que tengo que hacer es multiplicar esta matriz por ese vector. Entonces, si multiplicamos la matriz M de D por este vector de acá, ¿cuánto nos da? Fíjense. La primera fila lo que hace es tomar el segundo elemento, ¿cierto? Así que me queda menos 5. La segunda fila lo que hace es tomar el tercer elemento, así que me queda 1 pero multiplicado por. Y la tercera fila lo que hace es pegarle por 3 al último elemento, me queda
9. ¿Y a qué polinomio corresponden esas coordenadas? Esas coordenadas corresponden al polinomio. Entonces yo tengo que d de lo que llamamos t. Voy a colocar ahí un. Ah, no tenía, era p, ¿no? D de p es menos 5 más 2x más 9x cuadrado, que por supuesto es exactamente lo mismo que derivar directamente eso. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular el operador, la transformación lineal, vía calculando multiplicaciones por matrices. Que es algo que sabemos hacer, sabemos multiplicar por matrices. Y esto me deja de parecer un poco mágico que la derivada, que algo tan abstracto, se convierta de pronto en multiplicar por una matriz, ¿no? Por eso me encanta. Ya. Nos quedan 10 minutos, así que alcanzamos a hacer otro ejemplo. Se los voy a dejar de ejercicio. ¿Ya? Les voy a dejar el ejemplo de ejercicio súper sencillo. Miren. Voy a borrar acá. Lo que quiero es que ustedes encuentren la matriz representante. Entonces, encontrar matriz representante del siguiente operador, que primero tienen que probar que es lineal, efectivamente. Supongan ustedes que tienen un vector en R a la n, ¿sí? O K a la n, K a la n da lo mismo, pero un vector de tamaño n, y que lo que le hace T, le voy a llamar T a esto, es darle un golpe acá arriba, y le pega tan fuerte que se cae X a la n. ¿Ya? Pero como X a la n no se quiere quedar afuera, se devuelve y se sube arriba. ¿Sí? Como que hay una especie de ciclo que nos lleva a esto y nos lo transforma en X a la n, X1, hasta X en el 1. ¿Ya? Por ejemplo, si esto fuera solamente de 2 dimensiones, lo que estoy haciendo es cambiar las coordenadas. ¿Están de acuerdo? Porque le pego y... Encuentren, primero, prueben que esto es lineal. Y segundo, encuentren su matriz representante. Y ahí es medio tramposa la pregunta, porque representante en qué bases. Bueno, ustedes dense las bases que consideren más naturales para el problema. Obviamente en R a la n ustedes pueden